Bienvenido, fiel escucha, a un nuevo episodio de la Tribu Estoica. Como te podrás imaginar, seguimos con la serie de los enemigos del comercio. Sigo con la idea de hacer un episodio al mes que idealmente sacaré las primeras semanas. Este mes es especial, pues el 21 se cumplirá el primer aniversario del fallecimiento del maestro, por lo que esta serie es en parte mi homenaje a su persona. Aprovecho también para dar las gracias a su hijo Jorge, que ha creído a bien ir colgando estos episodios en su canal de YouTube. Si me escuchas desde otra plataforma, te animo a que eches un vistazo por ese canal para saber de qué estoy hablando. Es todo un honor que mi versión de las enseñanzas de estos libros sea aceptada por la familia del autor. Pero bueno, vayamos al lío. Continuamos donde lo dejamos la otra vez, cuando hablamos de la primera parte del primer volumen de Los enemigos del comercio. Si no lo has escuchado, te recomiendo que empieces por el anterior capítulo y que luego vuelvas aquí. Y tú tranquilo que yo te estaré esperando. Si ya lo escuchaste, pero ya no te acuerdas demasiado de lo que hablamos, te hago un resumen en unas pocas líneas. Hablamos del auge y la caída de los grandes imperios clásicos, como fue el ateniense y el romano. También vimos el péndulo que parece inevitable de medidas que fomentan el comercio y producen riqueza, seguidas de otras que le ponen trabas y acaban destruyendo dicha riqueza. Entre los factores que ayudará a asentar ideas a favor o en contra del comercio estará la religión, el gran aglutinador de la historia de la humanidad, y que hoy sigue estando más que vigente. Incluso aunque no sean las religiones tradicionales que conocemos, pero ese es otro tema. Dejamos el capítulo con la caída de Roma, el auge del cristianismo y el inicio del feudalismo. Pues bien, hoy empezamos con las religiones y su efecto sobre el comercio. Aunque se habló del cristianismo, no podemos hablar de Jesús sin conocer a grandes rasgos el judaísmo. Hablemos, por lo tanto, del pueblo elegido. Ya en la misma Biblia encontramos dos ideas muy diferentes si comparamos el Nuevo con el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos un Dios judaico que es un Dios enamorado que, si no resulta correspondido, actuará con despecho. Manda respetar al débil, apreciar al fuerte y ensalzar al que se yergue por méritos propios, desde comienzos humildes, como gran parte de sus héroes. Aconseja templanza en lugar de mortificación y abstinencia, evitando maldecir el mundo físico. Esto es muy importante. La Biblia judía no está reñida con el más acá en general. Además, profesa una profunda repugnancia por la esclavitud, que ya vimos que era un problema recurrente en el episodio anterior, y aprueba el lucrarse con los préstamos a extranjeros, es decir, préstamos a los no judíos o gentiles, pero condena el lucro con los de la misma religión. Podrás cobrar interés al extranjero, pero prestarás sin interés a tu hermano. Es un extracto exacto de la Biblia. Tampoco permitía endeudarse. Como podemos ver, el judaísmo es una religión que fomenta el comercio, la ambición y el mejorar la situación personal. Pero quizás estemos generalizando demasiado. Hay una clara distinción incluso dentro del pueblo judío entre los que vivían en la tierra prometida y los que se encontraban en el exilio. Los israelitas solo consiguen ser un reino estable hasta el siglo XI a.C., con David y su hijo Salomón, que durante muchos años fue una teocracia. Aunque el judío florece cualitativamente y cuantitativamente fuera de Israel, aprovechando en gran medida las colonias griegas, una gran parte de su pueblo, la más próspera que se encuentra fuera de Israel, no acepta el credo xenófobo del Talmud. Mientras estos judíos que están fuera de Israel se enriquecen con los negocios y se mezclan con gentiles, que recuerda que eran los no judíos, los propios habitantes de Israel siguen dedicándose al pastoreo y viven evitando cruzar linajes. Ser foráneos en un sentido u otro ha hecho que este pueblo se afane en encontrar servicios bienvenidos por cada anfitrión nacional, y la regla meritocrática de sus hogares ayuda a explicar la frecuencia del buen funcionamiento profesional. Damos ahora un pequeño salto en el tiempo para comprobar que a comienzos del siglo I Israel es la provincia más pobre e insignificante de todo el Imperio Romano y se encuentra dividida en 4 reinos: Judea, Cesarea, Galilea y Samaria. Cuando Galilea empieza a hervir en revueltas, el hombre más rico del Mediterráneo es quizás Alejandro Lisímaco. Será su hermano Filón el que, valiéndose de sus conocimientos en filosofía griega, consiga fundir el judaísmo y platonismo. Para que nos hagamos una idea, hacia el año 30, que es cuando el Nuevo Testamento fecha el comienzo de la predicación de Jesús, 1/3 de los moradores de la tierra prometida son esclavos foráneos y 1/5 extranjeros libres.
Esto es importante porque dijimos que el Dios judío desprecia a los esclavos, por lo que existe una cantidad ingente de población que no termina de aceptar esta religión y que en cambio recibirá con los brazos abiertos a cualquier otra que les ponga en el centro. Seguro que ya te estás imaginando de qué estoy hablando. El judaísmo también tenía su parte mesiánica, que no dejaba de ser curiosa. La teoría es la de un Dios omnipotente, pero la realidad nos muestra un territorio insignificante y vasallo que confía en que llegue un Mesías o ungido para poner las cosas en su sitio. La aparente humildad del pueblo elegido contrasta con la figura del Salvador vengador, portentoso, que cambiará la muerte de todos en general por una vida eterna. La irrupción de esta figura en el imaginario religioso ha asimilado tres rasgos del credo zoroástrico. El primero sería un futuro combate cósmico entre las fuerzas del bien y del mal. El segundo, una promesa de inmortalidad para el ser humano. Y el tercero, la certeza de que el mal no viene de Dios, sino de un gran adversario suyo, que opera a través de los agentes humanos. Aparece por aquí también el sacrificio mesiánico, propio de personas que demuestran un disgusto por la humanidad, por no hablar de misantropía. La cultura clásica fue fundamentalmente ajena a ese sentimiento y reaccionará con intenso desagrado a su desarrollo. A finales del siglo I, los romanos piensan que Judea fue la primera fuente del mal y que exportó a todos los rincones del imperio gentes deseosas de morir por su fe y dispuestas a ignorar los tormentos previos. Pero detengámonos y veamos primero el origen de tantos problemas. El nuevo judaísmo mesiánico crea una serie de reyes mesías que inician guerras contra los romanos. Lucúas o Simón Bar Kokhba consiguen convencer a varias generaciones con ansias de matar y morir religiosamente y provocan guerras que obligan a los romanos a dedicar recursos y tiempos en sofocarlas. Ante 7 décadas de política de tierra quemada y ningún resultado, Adriano decide acabar con la tolerancia religiosa y castigar a todos los que profesen la fe judía, quemar públicamente el rollo sagrado de la Torá o sustituir templos judíos por paganos. Las consecuencias políticas y económicas son que el judío expatriado quede sujeto a todo el imperio a un impuesto selectivo y que su nación entre en colapso demográfico. Sin embargo, más adelante, la guerra a su culto y al régimen fiscal discriminatorio iban a ser derogados por la benevolencia de Antonino Pío y Marco Aurelio, produciendo el triunfo del judío no mesiánico. De nuevo, recuerda la importante diferencia entre el judío de Israel mesiánico y el que vive fuera de esta tierra y se dedica al comercio y a profesiones lucrativas. Toca seguir ampliando la lente y conocer un poco más a las fraternidades locales que aparecían en la Biblia. En tiempos de Filón, es decir, en torno al siglo I, hay 3 escuelas de vida: la esenia, la farisea y la saducea. Los saduceos son en los que menos nos detendremos. Basta decir que se oponen a la milagrería y no creen en retribuciones de ultratumba. Los fariseos eran clase media inmersa en la competencia, que declaraban que vivir del modo más alegre posible exige alcanzar maestría en algún oficio. Su profesionalismo a ultranza no les granjeó la bienvenida ni entre la aristocracia ni en buena parte del campesinado. Su nombre pasaría a ser sinónimo de hipocresía, avaricia y crimen desde los evangelios. Pero donde hay más miga es en la escuela esenia, que son los enemigos originales del comercio. Sobre esta hermandad tenemos noticias antiguas y modernas, y la falta de mención a ellos en los evangelios es quizás la mejor prueba de que los evangelios están construidos sobre los cimientos de esta secta. De ellos proviene la institución bautismal, un vivo interés por los ángeles, la fe en la resurrección de la carne, el reparto obligatorio de todas las propiedades, la limitación del contacto sexual entre esposos a fines procreativos y la costumbre de llamar ladrón al no comunista. Los más combativos se convirtieron en celotes al llegar las guerras y los más pacíficos en cristianos. Aunque esto no es todo. Tenían un elemento fóbico que vale la pena resaltar. Veían en la mortificación corporal un modo de lograr facultades proféticas y veían al cuerpo como una cárcel para el alma. Quizás la tesis más original de la secta fue interpretar el no hurtarás como prohibición de lucro, entendiendo que cualquier tipo de transacción económica implica saqueo. Forman con sus bienes un fondo común, de suerte que el rico no puede disponer de mayor fortuna que quien nada tiene, y veneran las desgracias corporales como signo de favor divino. La severidad de sus costumbres les condenaba a ser un grupo minoritario, pero su fe en la resurrección de la carne era un buen filón.
Bastó sumarle la ecuación de propiedad igual a robo y prescindir de los rituales más extremos para que su núcleo ético se convirtiera en el más importante culto de masas de la antigüedad. En este momento, la ya quebrantada reputación del comerciante alcanza así su punto más bajo. El más antiguo oficiante del rito del bautismo por la secta de los pobres o ebionitas fue Juan, primo de Jesús, que la tradición supone criado por esenios y que vive como ermitaño. Podríamos comparar a los ebionitas como los monjes budistas, a quien las prácticas ascéticas les definen, y el renunciante atiende a las necesidades espirituales de los otros inmerso en las convenciones de su cuadrícula social. Si bien es cierto que esa actitud no solo influye a su secta, sino que su planteamiento provista rompe con la sociedad establecida, esparciendo un sentimiento de odio hacia los nuevos ricos que obtuvieron su patrimonio mediante el comercio. La imagen que viste la portada de este volumen se refiere a esto que estamos hablando y muestra a Jesús expulsando a los mercaderes del templo. Este acto no es un arrebato sin sentido, sino que forma parte de un plan que, rechazando la propiedad privada, rechaza también cualquier estado ensayado hasta el momento. Jesús es por eso un revolucionario incomparable, cuya audacia sería infinita si no añadiese a ello confiar en un cataclismo cósmico tan milagroso como próximo. Será delicado para sus sucesores ver cómo el mundo perdura sin cataclismo, mientras que ellos crecen en influencia. Pero no entremos ahí de momento. El destinatario de la promesa pobrista no es una raza o un linaje, sino la fusión del doliente y el creyente, afligido y crédulo. Tras fustigar a los mercaderes, el siguiente acto público es el Sermón de la Montaña, en el que enumera 4 categorías de elegidos: los pobres de espíritu, los humildes, los afligidos y los sedientos de justicia. Esto conlleva una inversión de los valores, como también diría Nietzsche. La corriente sapencial judía intenta proteger al débil inspirándole fortaleza, y la justicia no debe favorecer al pequeño ni ser intimidada por el grande. El ebionita no da fuerza al débil, sino que lo valora por serlo. Se produce el mérito de no tener mérito. ¿Recuerdan la población de esclavos huérfanos de ideología? Los logros materiales y profesionales se desvanecen, y mientras llega la otra vida, el fiel vivirá sin apreturas, cediendo a los demás lo suyo y exigiendo de ellos lo mismo. Me resulta curioso que en la expulsión de Adán del paraíso se le condene al trabajo, diciendo: deberás ganar el pan con el sudor de tu frente. El trabajo es por lo tanto una condena fruto del pecado original. Si Jesús vino a redimirnos de este pecado, puede que sus seguidores piensen que eso de trabajar se acaba, pues quedan limpios de ese pecado gracias a su crucifixión y al bautismo de ellos mismos. Como podemos ver, las propuestas previas de igualdad material como la espartana o la platónica, que ya vimos en el episodio anterior, se quedan en nada si la comparamos con el comunismo doméstico amoroso de Jesucristo, que directamente nos lleva a abandonar el interés en esta vida y a centrarnos únicamente en el más allá. Una pregunta recurrente a la que responde Escotado es la siguiente: ¿existió realmente Jesús de Nazaret? La respuesta es que sí, pero que Jesucristo es una invención del Nuevo Testamento. O sea, que Jesús como figura histórica es una cosa, y el Jesucristo de los Evangelios es otra. Flavio Josefo es el único contemporáneo que le menciona, y ofrece sobre Jesús 4 datos. Fue un Galileo, nacido de José y Miriam, ingresó en la cofradía de los bautistas, fue crucificado como rebelde por el gobernador romano y su hermano Iago resultó muerto a pedradas por judíos que le acusaban de apostasía, es decir, negar una religión, en este caso la judía. A mediados del siglo IV, un hombre cultísimo como era el emperador apóstata Juliano da por supuesto que el Galileo fue un individuo concreto, difuminado posteriormente por su identificación con la deidad. Profundicemos un poco más en esta acusación de rebeldía. Jesús cortocircuita el funcionamiento del templo, y como se instala a predicar cotidianamente allí, los sacerdotes, escribas, notables coinciden en el deseo de quitarle del medio. Se le acusa de blasfemia,
de alterar el orden público, de interrumpir las ofrendas a Yahvé, acosar a honrados comerciantes y chantajear a las autoridades con una turba hostil. Frente a todas estas acusaciones, decide morir predicando una paz que no siempre promovió en vida, convirtiéndose así en el último chivo expiatorio y sacrificio humano. Alegando que su reino no era de este mundo, Jesús se presentó como el más indiferente de los hombres ante la política, actitud que nos recuerda la tomada por Sócrates, aunque éste, por carecer del toque mesiánico, influyó mucho menos en las sucesivas escuelas. Lo que ocurrirá a partir del año 1 son las primeras comunas que cumplen con las directrices de los evangelios. Reparto de bienes y propiedades, compartiendo todo entre todos, según las necesidades de cada uno. Cualquier parecido de esta frase con alguna de otra época más reciente es pura casualidad, ¿verdad? La distribución se verifica a través de los apóstoles, teniendo por inminente el juicio final, que como te puedes imaginar, te deja con cara de tonto cuando esperas y no termina de llegar. Pablo el apóstol, que fue un fariseo dedicado a perseguir a comunidades cristianas hasta que vio la luz, impone 3 condiciones adicionales a las ya existentes, buscando que la nueva fe tuviese futuro. La primera es no tomar al pie de la letra el retorno inminente de Cristo, viendo en la redención un trabajo lento y a fin de cuentas indefinido. La segunda sería no identificar espera con ociosidad, llegando a decir que si alguien no quiere trabajar, que no coma. La tercera y última, no confundir pobrismo con abolicionismo, amor incondicional por el débil y rechazo al siervo por institución. Sin embargo, no en todos los lugares en los que estos nuevos grecocristianos empiezan a florecer se adoptan las susodichas condiciones. Plinio el Joven, que en el año 98 recorre Asia Menor, constata desolación económica en las áreas donde ellos predominan, pues rehuyen del mercado laboral para no contaminarse de paganismo y se aferran a la segunda venida inminente. Así seguirán durante algunas generaciones, pensando que el trabajo es un estigma derivado de la falta cometida por Adán y Eva, que ellos borraron al bautizarse y que sobreviven como meros consumidores. Pocas décadas después, cuando los barrios cristianos no son más pobres que otros y su credo abarca todos los estratos sociales, llegan las primeras persecuciones masivas. Entre los mártires iniciales abundan individuos desafiantes, cuyo rango distintivo es una iglesia que ya no está formada exclusivamente por esclavos y marginales. Es a partir de este momento cuando buena parte de los cristianos empiezan a decantarse por la colaboración, asumiendo tanto oficios civiles como el de legionarios. La Iglesia se convierte en un ser tan complejo como el Estado, mientras que Roma se halla sumida en el periodo de anarquía militar. Y tras este largo recorrido, volvemos donde lo dejamos al final del episodio anterior. Los caminos terrestres y marítimos vuelven a ser arriesgados o impracticables, mientras que el valor de las propiedades se desvanece como agua vertida sobre la arena. Los césares llevan demasiado tiempo sometiendo a requisa los bienes de quienes podrían invertir y emprender. Roma es el paradigma del amo que reclama un derecho infinito sobre el esclavo. Han desaparecido tanto la antigua clase senatorial, como la ecuestre y el granjero. Quienes antes asumían o supervisaban la producción y distribución de bienes trabajan como servidores públicos indiscernibles de los esclavos. Gran parte de los urbanitas dependen de alguna cartilla de racionamiento, con la cual especulan tanto juntos como aislados, temerosos cada uno de que el otro le denuncie por rebeldía, sociedad secreta o magia. El juego de oferta y demanda parece fuera de lugar, cuando la ciudadanía ha pasado de ser una masa de no propietarios en situación de paro crónico y solo su alto índice de mortalidad augura algún alivio. Por si fuera poco, la movilidad social brilla por su ausencia. Como ocurre actualmente, lo excesivo del precio y lo desmedido de la ganancia se presentan como variables dependientes. Pero esto contradice el sentido común, pues el hecho de que los bienes resulten inaccesibles no obedece en realidad a una alta tasa de beneficio empresarial, sino a lo contrario, algo relacionado directa o indirectamente con la pérdida de la capacidad adquisitiva. Con Constantino y el Edicto de Milán, en el 313, se pone en marcha la cristianización del imperio. El valor de los bienes se sigue degradando, pero el llamamiento a la santa pobreza relega la crisis material a asunto de segundo orden.
Cosas tan aborrecidas como la inmovilidad física y laboral o el retorno al trueque en la mayor parte del imperio se ven como victorias de la justicia social sobre el dinero. Desde la perspectiva eclesiástica, el colapso de la economía monetaria es un éxito ético que frena en seco la avaricia del comercio. Tanto se iban a compenetrar el interés imperial y el eclesiástico que el Estado alcanzará un periodo de estabilidad sin precedentes en siglos. Las concesiones que tuvo que hacer son las exenciones fiscales y de reclutamiento a la Iglesia, que permite que los obispados amasen un patrimonio solo comparable con el de la casa imperial, mientras calman el descontento rural y urbano para evitar revueltas. Podríamos llamarlo quid pro quo. Este apoyo decidido de los emperadores que vendrán logra que la religión, que otrora fuera minoritaria y perseguida, se convierta en mayoritaria y perseguidora. La situación económica sigue siendo nefasta con la inflación por bandera, mientras que el César Papa añade impuestos en oro y plata que solo grava a profesionales y comerciantes, y la situación del agricultor libre en nada se diferencia del esclavo. El imperio languidece por falta de rendimiento en el trabajo, desmoralizado ante atropellos de los derechos civiles, que vetan el desarrollo de la iniciativa privada. Llegados a este punto, ni siquiera el cambio de deidad cambiaría el haber encumbrado la sociedad esclavista y construido todo a su alrededor. Hasta mediados del siglo IV las poblaciones decrecían debido a una contracción en el intercambio de mercancías, que recortaba indirectamente la esperanza de vida. Ahora, el colapso demográfico se acelera con algo que incide directamente sobre la tasa de natalidad, pues una importante cantidad de fieles optan por un retiro del mundo al transformarse en eremitas. El pobrismo se sigue apuntalando gracias a la participación de nuevos intelectuales. Aunque el Nuevo Testamento sea incondicionalmente pobrista, solo aborda de modo tangencial el conflicto entre culto a la providencia y negocio jurídico, una institución basada en que los pactos tendrán fuerza de ley entre las partes. La patrística colma este vacío, pues su formulación, que sería aceptada luego durante más de 1000 años, determina que la compra-venta perjudica por fuerza a algunos de los contratantes, haciendo del comercio un juego de suma cero y, por lo tanto, cuanto más ricos haya, más pobres habrá. Recuerda esto porque es un argumento que estará en el núcleo del comunismo y del pensamiento de la izquierda general incluso en la actualidad. Pero tenemos otros tantos ejemplos. San Ambrosio argumentaba que la propiedad privada es una usurpación y que adquirir riqueza resulta imposible sin cometer una injusticia. San Jerónimo añade que el beneficio de alguien solo puede provenir del perjuicio sufrido por otros, y San Agustín completa esta perspectiva identificando el deseo de comprar barato y vender caro como el vicio social por excelencia. La diferencia de concepciones religiosas, morales y económicas hace que para Occidente comiencen las edades tenebrosas, mientras que Constantinopla inaugura su esplendor. Pero de eso ya nos ocuparemos en el siguiente episodio. Por hoy tenemos suficiente. Te recuerdo que mi intención es subir un episodio al mes, respetando en el primer volumen los apartados denominados en secciones y con algo más de libertad en los siguientes volúmenes. Déjame saber qué te parece esta serie en la sección de comentarios y te animo a que te suscribas y le des al botón de like si te ha gustado para que el vídeo tenga más difusión. Y hablando de difusión, vuelvo a dar las gracias a Jorge Escotado por subir estos vídeos a su canal y nombrarme en los créditos, y decir públicamente que me siento muy honrado de tener su aprobación para realizar estos resúmenes. Significa mucho para mí, y corto aquí que al final yo creo que me voy a emocionar. No, es broma. Un estoico no se deja llevar por las emociones. En fin, acabo ya. Muchas gracias a todos los que estáis ahí detrás y un abrazo grande. Nos escuchamos en el siguiente episodio, estoicos.